Muy buenos días, muchas bendiciones. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Les bendice y les saluda a su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Y yo le invito a compartir esta transmisión para bendecir una familia, una persona que esté necesitada de la palabra de Dios. Y mis hermanos, vamos a estar orando para así colocar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos permites tener. Gracias por el alimento, por el calzado, por el vestir, por todo lo que nos da, porque si nos encontramos en este momento, Señor, es porque tu misericordia, tu fidelidad, tu bendición, tu benevolencia no se han acabado para con nosotros pecadores que te fallamos día a día, Señor. Te damos gracias porque nos permites seguir con vida en este momento. Te pido que esta palabra sea de bendición, que esta palabra fluya como ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Y líbranos de ser oidores olvidadizos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, en esta hora yo les invito a buscar en sus Biblias, aquel que tiene una Biblia a la mano, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. También usted que no tiene su Biblia a la mano, la Biblia dice que bienaventurado el que lee, pero también el que la escucha. Así que yo le invito a estar pendiente y a la expectativa, atento para esta palabra. Y le recalco y le vuelvo a decir, comparta la transmisión para una persona que lo necesite, compártela por su Messenger, por su Facebook, por sus grupos de Facebook, envíela por WhatsApp para difundir la palabra de bendición, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Bueno, el título es El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, hijo mío, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y entonces en el versículo 11 continúa diciendo: entonces él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Amén. Podemos ver de que esta bonita reflexión comienza diciendo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Sabe usted? Jesús estaba en Jerusalén, donde estaba aquel hombre que ya hacía 38 años que deseaba su sanidad. Y sabe, Jesús siempre está en el lugar perfecto. Jesús siempre está con usted. Muchas veces usted es el que no obtiene su milagro por su poca fe. Pero Jesús siempre está con nosotros, esperando que le digamos: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Porque Jesús siempre está con nosotros. Jesús nunca nos abandona. Y sabe, Jesús estaba en Jerusalén. Y en Jerusalén había un propósito divino. En Jerusalén había un propósito de Dios para que aquel paralítico fuera sanado. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Los pórticos eran las entradas a aquel estanque. Y en estos yacía una multitud de enfermos,
ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ellos tenían su fe, incluido el paralítico de Betesda, en que iban a ser sanos por el agua. Ellos ya su mentalidad estaba ya prácticamente decidida a que si iban a ser sanos sería por medio de aquel movimiento del agua. Y muchas veces nos centramos en algo y queremos que las cosas sean como deseamos, pero no, los planes de Dios son perfectos. Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace, y Dios incluso es perfecto. Porque muchas veces queremos ganarnos el dinero de una manera, lo estamos esperando, pero Jesús viene y nos sorprende y el dinero llega de otra manera. Porque las cosas de Dios son increíbles, porque Dios es soberano y puede hacer lo que desee. Porque sabe, Dios hace como quiere y nadie le puede cuestionar, porque Dios es todopoderoso. Y aquel paralítico, él durante 38 años esperó el movimiento del agua. Durante 38 años él estuvo pensando que iba a ser sanado por el movimiento del agua, que no había más esperanza que ese movimiento del agua. En el versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Porque sabe usted, Jesús siempre nos da alternativas. En Jesús los milagros son de la manera inesperada. Pero no solo debemos estar esperando que alguien millonario nos bendiga, sino que en cualquier momento las bendiciones de Dios pueden llegar. Pero no hay que limitarnos, no hay que tener lógica, no hay que tener razón para esperar un milagro. Porque los milagros de Dios son poco convencionales, pero son perfectos. Los milagros de Dios, físicamente hablando, la mayoría son imposibles. Y por eso se llaman milagros, porque es algo que no puede acontecer sino por medio de ese poder divino que tiene Jesús, que tiene Dios. Y un ejemplo de esto es cuando aquel criado en el Antiguo Testamento, aquel criado de Eliseo, podemos ver de que él estaba talando un árbol y su hacha se fue hacia lo profundo de un estanque de agua y esa hacha se hundió. Pero Eliseo tiró un palo y esa hacha volvió hacia arriba. Y sabe usted, eso es algo poco convencional, algo que no tiene lógica humanamente hablando, pero con Dios no funciona la lógica, con Dios funciona la fe. Y sabe, hay un dicho que tienen nosotros las personas, y es ver para creer. Pero en Jesús es totalmente lo contrario, hay que creer para ver, porque por fe vemos los milagros. Pero hay gente que quiere, como Tomás, ver para creer, que no es totalmente espiritual. Pero nuestra fe debe estar en Dios y Él hace como quiere, y cuando quiere, y donde quiere. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Muchas veces usted durante muchos años ha tenido dificultades, pruebas, escasez, y ve que su hermano, que el que no es cristiano, prospera, y uno dice, pero ¿por qué él sí y yo no? ¿Yo qué hice de mal? ¿Por qué él prospera y yo soy cristiano y no voy bien? Porque es que las cosas de Dios son perfectas. Porque tal vez Jesús le bendice al hermano para que usted vea, para ver lo que está en su corazón. Si busca a Jesús por lo que Él es o por un milagro material que Él le pueda hacer. Y Jesús en esta mañana le está preguntando a usted y a mí, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser liberado? ¿Quiere ser bendecido? Pero
El enfermo no le respondió con groserías. Él simplemente le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En ese momento habían ciegos, habían cojos, habían enfermos que tenían familia que los ayudaran a entrar en el estanque para ser sanados. Pero ¿saben? Nosotros necesitamos ser esa familia que ayude al hermano. No debemos ser esa familia que critica, sino esa familia que ayuda al que está necesitado y lo empujamos hacia Dios. Lo llevamos hacia Dios. ¿Y sabe? El paralítico que fue hacia Jesús por sus 4 amigos, él no podía ir a Jesús. Si por él fuera, él hubiera muerto así. Él hasta ahí hubiera llegado porque él no podía ir hacia Jesús, no tenía esperanza, no tenía sanidad. Pero esos 4 amigos le llevaron hacia Jesús, le llevaron hacia su sanación, le llevaron hacia su salvación. Pero ¿sabe usted? La fe nos salva. Cuando tenemos amigos que nos llevan hacia Dios, somos bendecidos. Y muchas veces no tenemos amigos que nos lleven a Dios, sino que Dios nos ha escogido para ser esos amigos que llevan a otros a sus pies. ¿Y sabe usted? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no le dijo: yo soy el gran Jesús, yo soy el que te va a hacer el milagro, yo soy todopoderoso, yo soy el Salvador. No. Jesús fue claro y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Los milagros de Jesús eran simples, fáciles. Los milagros de Jesús no duraban horas, simplemente Él decía: toma tu lecho, levántate y anda. Porque Jesús no hace las cosas difíciles. Muchas veces nosotros somos los que lo complicamos. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ese día de reposo es aproximadamente el sábado. Y podemos ver de que en los días de reposo a las personas les era prohibido trabajar, como por ejemplo tomar su lecho y andar. Eso para los judíos en el día de reposo no se podía hacer. Pero Jesús no le importa si el método del milagro. Jesús solo quiere el bien para las personas. Jesús solo quiere que usted se salve. A Jesús no le importa su pasado. Jesús simplemente quiere que usted esté dispuesto para la obra de Dios. Y esto lo podemos ver cuando Jesús escogió a sus discípulos. ¿Sabe usted? Pedro era malo porque él era del vulgo antes de conocer a Jesús. Mateo era un cobrador de impuestos. Era una mala persona. Era una persona que traicionó a su país. Era una persona que no calificaba delante de nadie. Pero Jesús no le importó su pasado y le ayudó. Zaqueo era una persona millonaria, pero odiada por las personas. Zaqueo cobraba de más. Zaqueo era injusto. Zaqueo era alguien malo porque literalmente lo era. Pero a Jesús no le importó su pasado y le dio salvación. Y hay gente que dice: yo no tengo perdón de Dios, a mí me va mal, yo estoy destinado a morir en el infierno. Pero Dios no hizo el infierno para los humanos, sino para Satanás, que va a ser eliminado. Pero en esta mañana Jesús quiere un pueblo que esté dispuesto a dejarse guiar. Un pueblo que esté dispuesto a ser esas ovejas que siguen a su pastor. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Hay gente que cuando somos sanados van a querer que nos vaya mal. Esas personas nos van a querer criticar, al igual que a Zaqueo. A Zaqueo le criticaban porque él era una persona ladrona, injusta, deshonesta, mala persona. Pero a nosotros no nos debe importar la crítica.
nos debe importar es la voluntad de Dios. Nos debe importar es que debemos hacer tesoro en el cielo. Nos debe importar es la opinión que Jesús tiene sobre nosotros. Y sabe usted, hay gente que dice, para yo ser cristiano pierdo a mis amigos. Cuando yo soy cristiano pierdo mi reputación. Van a decir que estoy loco. Eso no importa. No importa el qué dirán. Importa es que tengamos salvación. Importa es la bendición de Dios. Lo que realmente es relevante para nosotros es que vayamos a obtener salvación y vida eterna. Y él le respondió diciendo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y camina. Y Jesús es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Porque a Dios nadie le puede decir qué hacer. A Dios no le puedes limitar ni decir esto está mal. Dios, hiciste esto mal. Dios, te equivocaste. Dios todo lo hace perfecto. Y Él es soberano. Y alguien soberano es alguien o algo que está sobre todo. ¿Y sabe? Dios está sobre usted, sobre el presidente, sobre el alcalde, sobre su nación, sobre el planeta Tierra, sobre la galaxia, sobre el espacio, sobre todo lo que existe. Está ese poder tan grande, está esa deidad que es Dios. Porque Dios es todopoderoso y es soberano. Es inigualable y habrán dioses, habrán otros. Pero el Dios real, el Dios verdadero, es el Shaddai, es el todopoderoso. El único, el incomparable es Dios. Porque habrán otros dioses que serán creados por los humanos. Pero el único soberano, el único que tiene poder, autoridad y gloria se llama Dios, se llama Cristo, se llama Jesucristo. El que dio la vida por usted, el que mandó a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Ese es el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Y su Hijo Jesucristo también es poderoso, también es soberano. ¿Y sabe? Jesús no le importa qué día sea, no le importa la fecha, no le importa el lugar, solo le importa un alma que esté dispuesta a recibirle. Y en esta mañana Dios nos está haciendo el llamado a que le recibamos en nuestro corazón. Porque con Cristo en el corazón seremos salvos, tendremos vida eterna, seremos bendecidos. ¿Y saben? Cristo nos está haciendo el llamado en esta mañana a que le obedezcamos, a que le seamos fieles, a que seamos buenos obreros. Porque, ¿saben? Antes de este pasaje, Jesús sanó al hijo de un noble. Pero no fue porque el noble fuera bueno o porque fuera una gran persona, sino por la fe. ¿Y sabe? En el versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Y sabe? Jesús vio la fe de aquel noble y sanó a su hijo, pero fue por la fe de un padre, fue por la fe de un familiar que aquel hijo fue sanado. Y es por nuestra fe que debemos ayudar al hermano y no criticarlo. Es por ayudar al hermano, porque nuestro modelo a seguir es Cristo. Y Cristo no criticaba a la gente. Jesucristo la miraba, se compadecía y los sanaba. De igual manera nosotros debemos mirar al hermano con ojos de amor, con ojos de compasión, con ganas de ayudarle, no con ganas de criticarle. Y mis hermanos, esta ha sido la palabra que Dios me había dado para esta mañana. Y el llamado es para que nosotros representemos ese Jesús en la vida del hermano. Que no hundamos al hermano, sino que lo ayudemos. Y ¿sabe? Jesús, cuando Pedro se hundía, Jesús le rescató, no le hundió ni lo humilló. De igual manera, ¿quién somos nosotros para humillar y criticar al hermano? Debemos ayudarle
Y mis hermanos, vamos a estar orando para finalizar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por este momento que sé que ha sido de bendición. Padre, bendícenos. Danos un resto de día en bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le mando un saludo muy especial a mi mamá Iris Benítez. Bendiciones y también un saludo a mi abuela. Dios les bendiga y un saludo también a mis tías. Dios les continúe bendiciendo. Y a mi papá también le mando un saludo. Y bueno, desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto, les bendice y les saluda su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Muchas bendiciones.